Saludos estudiantes de animación fotográfica. Esta presentación es sobre el diseño sonoro y le he subtitulado La importancia del sonido. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros venimos del área de la imagen y normalmente subestimamos muchísimo la verdadera importancia del sonido. Y en el caso de este curso en el que estamos trabajando animación, créanme, el sonido es más que fundamental. Quiero compartir con ustedes una cita de Michael Moore que me parece increíblemente acertada. Dice, ustedes han estado en un cine cuando la proyección está un poco fuera de foco o el cuadro se sale a las cortinas. Nadie se levanta, nadie dice nada, nadie va a decirle nada al proyeccionista. Pero si el sonido se apaga, hay una revuelta en el cine, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido esa experiencia, o sea, en el momento en que falla el sonido, nos perdemos. ¿Por qué? Porque el sonido es mucho más que solo el ambiente. Y de eso es de lo que se trata precisamente el diseño sonoro. A ver, el diseño sonoro en realidad es un concepto relativamente reciente, quiero decir, de finales de los 70s, y es básicamente pues, un concepto que se le atribuye a Walter Murch. Eh, Cuando hablamos de diseño sonoro, hablamos de la construcción del universo sonoro de una película. Es la estructura emocional sobre la que construimos nuestro relato. Esta frase es mía y ¿por qué me atrevo a decir que es la estructura emocional? Porque no hay nada que nos transmita emociones como el sonido. O sea, es cierto, hay imágenes que nos pueden impactar, pero el sonido, si ustedes ponen música y cierran los ojos, la música los traslada a algún lugar. Eh, Cerrar los ojos en una habitación oscura y solo escuchar el entorno te traslada. El sonido es emocionalmente muy poderoso. ¿Qué es lo que se plantea Walter Murch y por qué decimos que es el padre del diseño sonoro? Bueno, porque antes de él el sonido se entendía como un elemento que le da veracidad a la imagen. Es decir, si yo veo una persona caminando, tengo que escuchar sus pasos. Si hay una orquesta, tengo que escuchar la orquesta. Pero Murch lo que se plantea es el sonido como una metáfora y no solo como una descripción del entorno. Es decir, un personaje de repente escucha de forma diferente o de repente el personaje escucha un sonido que no tendría por qué escuchar o hay sonidos o efectos especiales que no tienen nada que ver con la realidad. Em, Esto es lo que vemos en una película que es icónica en cuanto a diseño sonoro, que fue precisamente musicalizada por Walter, bueno, que fue diseñada, no musicalizada, que fue diseñada a nivel sonoro por Walter Murch, que es Apocalipsis Now o Apocalipsis Ahora, donde el sonido es totalmente subjetivo. O sea, el sonido está ahí como, casi como un personaje más de la película. Es una metáfora constante. Los invito a ver esta película porque es grandiosa. ¿Cuáles son los elementos del diseño sonoro? Bueno, los elementos básicos, pueden haber más, pero los básicos con los que vamos a trabajar en este curso son diálogos, efectos, foleys, ambiente y música. Antes de explicar de qué va cada uno de estos elementos, quiero hablarles de otro concepto importante para nosotros, y es el concepto de campo y fuera de campo. ¿Okay? Este concepto aplica también para la imagen. Vamos a entenderlo desde la perspectiva del sonido. El campo es todo lo que se ve dentro del encuadre. ¿Okay? Esto a nivel visual. Por fuera de campo entendemos cosas que suceden fuera de ese encuadre y por lo tanto el espectador no ve y tiene que imaginarlas. ¿Okay? Qué sé yo, hay películas, por ejemplo, recientemente vi Los Monos, es una producción colombiana sumamente, o sea, altamente recomendada. Esta película, en un momento determinado, un personaje, soy un disparo y un personaje muere. Pero nunca, nunca ves qué fue lo que pasó. Nada más sabes qué pasó por el sonido. Eso es un sonido y una acción que ocurren fuera de campo. En el caso del sonido, como acabo de explicarlo, el fuera de campo implica, por lo tanto, que el origen del sonido está fuera del encuadre. Un personaje que habla desde fuera del encuadre a otro, un tren que se escucha y no vemos hasta que entra finalmente hasta que entra en campo. ¿Okay?
Esto es un recurso muy interesante. Cuando el sonido está fuera de campo, normalmente nos está avisando que algo va a pasar. El ejemplo del tren que acabo de dar, o nos está advirtiendo, nos acerca algo. Incluso una transición muy común que se hace en algunas películas es que escuchas primero el ambiente de un nuevo lugar y después la imagen se traslada a ese nuevo lugar. Pero aquí hay una cosa importante. Por lo general nos resulta confuso cuando no entendemos de dónde viene un sonido. Por eso es que normalmente, aunque el sonido empiece en un fuera de campo, normalmente terminamos viendo el origen del sonido. Quiero decir, si yo tengo un sonido de lluvia y no veo la lluvia, nos parece confuso, es raro. Si, por ejemplo, eh, tengo unos personajes conversando y de repente se escucha una motocicleta pasar, lo lógico es que yo muestre la motocicleta pasar. De lo contrario, la sensación que le produce al espectador es como, hey, ¿por qué pasó una moto? ¿Qué significa esa moto? Porque nuestro cerebro busca darle sentido a todo. Entonces, tomen esto en cuenta. Es decir, todo lo que se escucha deberíamos tarde o temprano entender como espectadores de dónde viene el sonido. Bien, vamos a los elementos del diseño sonoro. Diálogos. Ok, esto es evidente, ¿verdad? Los diálogos es común cuando la gente habla, pero no solamente es la conversación entre personajes. Los diálogos también son las voces de los narradores o voces en off, como se les conoce, o voces superpuestas. Eh, Aquí hay una cosa que quiero advertirles. Es muy común que pensemos siempre, cuando pensamos una historia, caemos en este pues vicio de contar la historia a través del diálogo o incluso un narrador que va explicando todo. Fulano de tal nunca imaginó que aquel día y eso está mal, o sea, es un método que es como muy evidente. Una historia debería contarse a partir de acciones, ¿ok? La imagen y el sonido son elementos que nos ayudan a expresar la acción y que deberían venir posteriores. En ese sentido, desde ahora les pido, aprendan a medirse en los diálogos y traten de evitar los narradores. Hay cineastas que incluyen narradores en sus películas y narradores increíbles, súper buenos, que aportan un montón, pero eso requiere cierto talento. Y en esas películas ustedes pueden sacar el narrador y la película se entiende. O sea, si la película de ustedes solo se entiende porque alguien la narra, o su historia solo se entiende porque alguien la narra, ¡ay! Tenemos un problema. Entonces, tratemos de no abusar de estos recursos. Igualmente, los buenos diálogos normalmente son concisos, son cortos. En ese sentido, los invito a ver las grandes películas de los spaghetti westerns de los 70s. Películas como Pasó una vez en el oeste son películas que apenas tienen diálogo, son diálogos muy escuetos y sin embargo lo dicen todo. Bien, vamos con los efectos. ¿Qué entendemos por efectos? Bien, los efectos son esos elementos que no pertenecen al mundo objetivo. Es decir, si pasa un vehículo, si pasa algo, eso es parte del mundo objetivo. Normalmente los efectos son disparadores emocionales. Ahí les pongo precisamente un fotograma del exorcista. ¿Por qué? Porque en la película El exorcista está llena de efectos, sonidos raros. El cine de terror tiene mucho eso, sonidos distorsionados, ese tipo de cosas que emocionalmente te preparan para que algo pase. Pongo ahí un ejemplo que pueden ver en las películas donde hay peleas con espadas. Cuando la gente saca las espadas suenan así como ¡fling! Vean, no sé si han tenido la oportunidad de sacar una espada en el mundo real. No suena. Ese sonido es falso, pero es una forma de prepararnos para el duelo que va a venir. Igualmente pasa con, eh, qué sé yo, con efectos de golpes exagerados, etcétera. No es música, son ruidos que no estarían ahí en el mundo real, ¿ok? Responden más al universo emocional del personaje. Vamos con los Foley ahora. Y esto es interesante porque un Foley en realidad es un efecto de sonido creado en estudio. Lo que pasa es que normalmente son sonidos que, o sea, los Foley son sonidos que sí están ahí, que sí forman parte de la escena. No son necesariamente sonidos emocionales.
¿ok? Responden a cosas que están pasando, responden a acciones, a diferencia del efecto puro y duro. Entonces, ¿qué nos representa el Foley? Normalmente son sonidos que de forma natural no podríamos escuchar o que responden a cosas imaginarias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ciertos pasos, ¿ok? Eso se hace a través de Foleys. Es decir, los pasos de un personaje, normalmente cuando un personaje camina, los pasos no los escuchamos de la forma en la que se escuchan en las películas. Entonces son sonidos que se hacen. O por ejemplo, cuando digo emisores imaginarios, no me refiero a cosas que no existan, me refiero a sonidos que no existirían en la naturaleza. Por ejemplo, la película Lluvia de hamburguesas. ¿Cómo se escucha cuando una hamburguesa cae del cielo? No sabemos. No existe ese sonido. Entonces es un emisor imaginario. Entonces hay un grupo de especialistas en Foleys, que prueban con distintas cosas para generar un sonido que se acerque a esa idea de cómo sonaría una hamburguesa cayendo desde el cielo. La película existe, no la estoy inventando, por aquello que la quieran buscar, y tiene una construcción sonora muy interesante por ese tipo de elementos. Entonces, un poco para diferenciar, y un efecto de sonido pues responde a una cosa emocional. Un Foley, por el contrario, es un efecto, pero que por norma está sincronizado con acciones que vemos en pantalla. Muy bien. Sin embargo, los Foley normalmente son pues construcciones de sonidos que naturalmente no escuchamos o que no podríamos registrar. Por ejemplo, bueno, ya les he dado varios ejemplos. Pasos en la nieve, el sonido de una nave espacial aterrizando. ¿Cómo suenan esas cosas? En nuestro caso, en la animación, nos va a tocar hacer muchísimos Foley. No hay reglas específicas sobre cómo se hacen. Lo que toca es experimentar y probar qué se acerca al tipo de sonido que imaginamos. Bien, vamos ahora por el ambiente. El ambiente es el sonido que naturalmente debería existir en una escena. Es el sonido del entorno. Entonces, pues es una cosa que normalmente grabamos cuando estamos en locación. O, en el caso de la animación, pues buscaríamos algún tipo de ambiente que se ajuste a la escena, a la historia que estamos recreando en nuestra animación. ¿Por qué así? Porque la ausencia de sonido ambiente nos parece extraña. Estamos acostumbrados a que haya muchos sonidos. Entonces, tomen en cuenta, ustedes tienen que pensar cuál va a ser el ambiente para sus animaciones. ¿Ok? Si no estamos buscando que la gente tenga ese sentimiento de extrañamiento, como que hay algo raro, por ejemplo, cuando hay un silencio total en una película, normalmente eso nos genera una reacción de alerta, algo va a pasar. Si no estamos buscando eso, la gente se desconecta emocionalmente de la imagen. ¿Por qué? Porque se rompió en alguna medida el pacto, se rompió esa magia que construye el sonido. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que tener un fondo de ambiente en nuestro diseño sonoro. Y deberíamos grabar siempre ambientes, aunque pensemos que una muy buena parte de los ambientes vayan a ser reconstruidos con Foleys. ¿Ok? O sea, quiero decir, las cataratas, los ríos, no suenan en las películas como suenan en la realidad. Normalmente se reconstruyen con Foleys. Entonces, aunque pensemos reconstruirlo con un Foley, igual deberíamos tener la referencia del ambiente de ese río para después trabajarlo y mezclarlo como parte de nuestro diseño sonoro. Finalmente, pero no menos importante, la música, que es un elemento, como les decía hace algunas diapositivas, enorme. Tiene un gran poder emocional. Esto es importante. Si no estamos haciendo un video musical, tenemos que ser cuidadosos con no excedernos. ¿Qué quiero decir? No, a veces tenemos la tentación de poner y poner música, entonces se vuelve un videoclip. La música tiene que estar en determinados momentos y en otros momentos no debe haber música. Hay que saber cómo administrar la música, ¿ok? Porque si no nos excedemos o incluso podemos manipular a la audiencia. Y créame, eso es una cosa que incluso los músicos que se dan cuenta, lo perciben. Dicen, uy, usas demasiada, te dice esta música, pero creo que te estás excediendo. Entonces, tengan cuidado con esto, o sea, no rayen,
no caigan en la manipulación de la audiencia a través de la música. Ahí les pongo un ejemplo. ¿Han visto novelas turcas? Las novelas turcas meten unos violines de fondo así terribles, melodramáticos, precisamente para manipular a la audiencia. Entonces, no lleguemos a ese extremo. ¿Ok? Bien, sobre la música es importante que diferenciemos dos tipos de música. La música diegética y extradiegética. La música diegética es la que se ve en pantalla al origen. Por ejemplo, una banda tocando, la radio que suena, etc. Está en pantalla. Es donde el personaje encendió la radio. ¿Okay? La música extradiegética es la música que no viene en ningún lugar en la pantalla. O sea, es básicamente la banda sonora de la película. ¿Okay? No es, o sea, cuando, yo qué sé, cuando ves Salvando al Soldado Ryan, está esta música así, súper inspiradora de estos soldados. Bueno, no hay una orquesta de fondo tocando eso. En algunas películas se hacen chistes con eso, ¿no? Que entra una música toda dramática y de repente ves que hay una banda ahí. Y esto es básicamente el tercer punto. La música puede ser diegética y pasar a extradiegética y viceversa. Loco por Mary es una película que jugaba mucho con esto como chiste. De repente el personaje le ponían una música X y la cámara seguía y descubrías que la música la estaban tocando ahí en vivo. Entonces era una especie de chiste. En el cine de Tarantino pasa mucho eso. Por ejemplo, en Reservoir Dogs, un personaje enciende la radio, con lo cual es música diegética, comienza a hacer una actividad y en un momento determinado sale del lugar y la música sigue con él. O sea, la música pasó de ser diegética a ser extra diegética. Entonces, estas son cosas que se pueden hacer. Muy bien. Finalmente, importante, todos estos elementos se tienen que organizar en planos sonoros. ¿Qué son los planos sonoros? Bueno, si todos los elementos sonoros tienen el mismo volumen, nada tiene sentido. Es simplemente un ruido. Es puro ruido blanco. Entonces ustedes no quieren eso. Es decir, todos los elementos sonoros tienen que tener distintos volúmenes. ¿Ok? De la misma forma que el plano visual implica distancia de la cámara al sujeto, el sonido nos da la información de la distancia entre los sujetos. Es decir, no tiene sentido que si yo tengo un personaje que está a la distancia, se escuche como si me estuviera hablando al oído. En algunas películas, en el terror por ejemplo, se utiliza esto como una forma de generar sustos, que de repente un personaje se oye al lado. ¿Okay? Esa es una forma de manejarlo. Pero igualmente, si yo tengo el mar, no tiene sentido que el mar se escuche al lado del personaje. Se tiene que escuchar de fondo. ¿Okay? Entonces, básicamente, los planos sonoros los manejamos a través del volumen. ¿Okay? Y los manejamos primero a partir de una lógica espacial. Sin embargo, podemos romper con esta lógica espacial para jugar con planos subjetivos. El ejemplo que ponía del cine de terror, que de repente la voz de un personaje, el personaje la escucha aquí, pegado a él, pegado a su cabeza. ¿Okay? Entonces, tomen esto en cuenta, esto es parte de las herramientas que tenemos para hacer diseño sonoro. Y quiero terminar esta presentación con una última cita. Me voy a citar a mí mismo, lo siento mucho. A mí me encanta usar música siempre que escribo proyectos. ¿Por qué? Porque en lo personal a mí me gusta imaginarme cómo tiene que sonar la película, el corto, el video promocional que estoy haciendo, lo que sea que me hayan encargado. Desde que estoy escribiendo el guión, me gusta escuchar música, porque así me estoy imaginando de una vez cómo va a ser el universo sonoro de ese audiovisual que voy a hacer. No tienen que ser igual para ustedes, pero es una recomendación que yo les hago. Pues quedo a las órdenes para sus preguntas y seguimos con el curso. Saludos para todos.